Oíd, mortales, el grito sagrado. Oíd el ruido de rotas cadenas. Ved el trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden: al gran pueblo argentino, salud. Al gran pueblo argentino, salud, 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 salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Coronados de gloria, vivamos, vivamos. Hola chicos, chicas, familia, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Seguimos Educando. Recuerden, como siempre les decimos, que la escuela es completamente irreemplazable, pero esto igual trata de acercarse a esa situación de manera virtual, compartiendo en estos momentos de pandemia clases a distancia, con esta particularidad. ¿Qué haces, Pau? Bien, muy bien, Diego. ¿Vos? ¿Todo tranqui? Está muy bien. Excelente, bueno. ¿Y qué tenemos para el día de hoy? Vamos a comenzar el día como venimos haciendo usualmente, con matemática. Vamos a seguir profundizando fracciones y expresiones decimales con una recta, ya les voy a contar. Sí. Después vamos a hacer un poco de actividad física, unos ejercicios de educación física para que los chicos y las chicas se muevan un poquito en casa. En lengua vamos a seguir trabajando con textos inquietantes. Bien, dale. Esta vez vamos a leer uno de Horacio Quiroga. Ok. Bien particular, que seguro vos lo conoces. Ok, dale. En ciencias sociales vamos a hablar de la densidad de la población y los procesos de urbanización. Y para finalizar vamos a trabajar en ambiente con la biodiversidad y cómo se da eso en el Amazonas. Buenísimo, mirá, dale. Bueno, en instantes ya arrancamos con todo eso, Pau. Como siempre, antes tenemos unas recomendaciones que son muy importantes. Recuerden siempre lavarse las manos con agua y jabón. Y si no tienen agua y jabón, puede ser con una solución que contenga alcohol y agua. Se la rocían y se friegan muy, pero muy bien. Además, eviten llevarse a los ojos, la nariz y la boca las manos. Recuerden siempre que cuando van a estornudar o van a toser, se cubren así con el pliegue del codo. Ventilen siempre los ambientes, no importa que empiece a hacer un poco de frío. Es importante que ventilen los lugares donde están dentro de sus casas. Y además desinfecten con frecuencia los objetos que utilizan justamente de manera recurrente. Y por último, si tienen alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19, como pueden ser fiebre, como puede ser tos o alguna dificultad para respirar, quédense en sus casas, pero llamen inmediatamente a alguno de los siguientes números. 107 si está en la ciudad de Buenos Aires, 148 si está en la provincia de Buenos Aires, o a nivel nacional pueden llamar al 0800 222 1002 y ahí se pueden comunicar. Esperamos que les haya quedado claro, pero por las dudas vamos a repasarlos. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Repasadas las importantes recomendaciones, es turno ahora de arrancar con la primera clase de hoy, que como suelen saber ustedes, es la de matemática, ¿eh? Exacto. Me contó un pajarito, no, pero me dijeron que quedó una actividad para resolver que les dio la señora Valentina, Sí, la profe que estuvo ayer, Valen, obviamente. reemplazándome, que me di cuenta que no me extrañaron, no pasó nada. Poco. Que Los les chicos y había- las chicas seguramente mucho más que yo. Dudo. No, para mí sí, ellos sí. Y ellas también.
Escuchen, había dejado como actividad la seño ayer que ordenaran Sí. de menor a mayor, o sea, de la cantidad que representaba menos a la cantidad que representaba más, estos tres números que tenemos. Un número que es una expresión decimal, una fracción y un número mixto, porque tiene entero más fracción. Bien, vamos a repasar bien lo que había quedado como Ah, consigna, ¿te dale, parece? si la Mientras tienen. tanto, para que sepan con exactitud esto que igual está contando muy bien la profe Pau. Ordenar de menor a mayor los siguientes números son los que están en la placa, los mismos que Pau ya escribió en el pizarrón. 17 octavos, 2,125 y 21. No, Dos está mal. enteros. Ah, 2 enteros, 1 octavo. Sí. Ahí va. 2 enteros, 1 octavo. Ahí está. ¿Listo? Ahí va. En la placa todo del mismo color no Hecho. se ve bien, pero son 2 enteros y 1 octavo. Bien. Perfecto. ¿Cómo? Me gustaría mucho saber, pero no podemos saber, cómo fue que los chicos y las chicas empezaron a intentar resolverlo. En Ah. primer lugar, habíamos visto, y yo voy a tratar de construirlo con ellos, si van siguiendo las clases y demás, seguramente la forma en la que arrancaron a resolverlo es algo de lo que nosotros venimos trabajando. Nosotros venimos diciendo que hay una relación muy grande entre las divisiones y las fracciones. Sí. Entonces, Vos lo una venís forma contando. de iniciar a resolver esta actividad podría haber sido pensar 17 sobre 8 con esta cuenta de dividir. Claro. Nosotros sabemos que Dos. 2 por 8 es 16 Te y sobra que el uno. resto es 1. Claro. ¿Sí? Muy bien. Y luego ese 1 yo lo puedo pensar como si 10. ¿Cuántas veces entra el 8 en el 10? Ajá. ¿Sí? Y seguiría dividiendo. Pero en principio ¿se acuerdan que nos deteníamos en esto? Sí. Y podíamos pensar entonces que 17 octavos es 2 enteros y 1 octavo. Ah, ¡Tatán! Entonces Buenísimo. teníamos que 17 octavos podía ser la misma expresión que esta, Sí. ¿verdad? perfecto. Sí. Porque son 16 octavos, yo lo podría escribir así también, 16 octavos más 1 octavo estaría teniendo aquí, ¿sí? 2 enteros porque el numerador duplica al denominador, que es la cantidad de partes en las que está dividido mi entero. Muy bien, Pau. Entonces yo sé que este y este no hay uno menor o mayor que el otro, que estos dos son iguales. Vamos a ver qué pasa con el otro. Dale. Yo tengo 2 enteros. Sí. Y está Y expresado en términos decimales, ¿no? En este es caso, una expresión milésimos. decimal, exactamente. Tengo 2 más 0,125, que son Sí. milésimos, Sí. porque ocupa la tercera posición. Décimos, centésimos, milésimos, acordémonos. ¿Se acuerdan qué fracción representaba 125 milésimos? Lo tenemos en nuestro banco de fracciones, si lo pueden ver ahí, si lo Tenemos un tienen en la octavo, carpeta. tenemos 2 16avos o 3 24avos. Exactamente, entonces un octavo era equivalente a 125 milésimos. Está bueno eso que vos lo habías planteado la otra vez para tener como una suerte de ayuda a memoria. Totalmente. Para resolver un poco más rápido. Sobre todo cuando estoy trabajando con expresiones decimales que se repiten Sí. y así como aprender cálculos mentales me ayudaba a hacer operaciones o resolver situaciones con mayor facilidad, tener este banco de fracciones o expresiones decimales equivalentes me ayuda a que estas cosas las pueda ir pensando más rápido. Si yo sé y tenía en mi banco de fracciones o en mi memoria que un octavo es equivalente a 125 milésimos o 0,125, como lo leíamos antes, entonces vamos a saber que esta tampoco va a ser ni menor ni mayor que ninguna, sino que son las tres iguales. Sí. Conclusión, Valentina ayer les dejó para hacer una actividad que en realidad era para comprobar que no se podían ordenar de menor a mayor, sino que eran todas expresiones equivalentes. Que es algo que venimos viendo, ¿no? También la equivalencia entre distintas expresiones que puede ser o decimales o con fracciones. Totalmente. Y distintas formas también de ir construyendo esta representación, pensando la relación entre divisiones y números decimales o fraccionarios también. Buenísimo. Racionales, les decimos a todos juntos. Pero ahora, como verán, amigos y amigas de sexto, séptimo y primero, tenemos, tatán, una actividad en la que vamos a trabajar hoy, sí ordenando fracciones, números mixtos o expresiones decimales, que se pueden ordenar porque son distintas entre sí. Muy bien, y ¿Sí? además acá expresados en una recta, que es una de las Expresados- posibilidades que ya habíamos visto algo de esto. De Exactamente. expresar fracciones en una recta.
Exactamente. Antes de esto, Sí. hay un videíto ejercicio. un ejercicio que habían visto los chicos la semana pasada, que estaría bueno repasar sobre el ejercicio que hicimos de recién, nos va a servir para resolver nuestra actividad de la recta. Excelente, Pau. ¿Lo vemos? Dale. Dale, adelante. ¿Cuál de estos números es mayor? ¿4,15 o 17 cuartos? Analía y Ramiro están resolviendo este problema y usan dos estrategias distintas. Analía dice que 17 cuartos es igual a 16 cuartos más un cuarto. De esta manera, 16 dividido 4 es 4. Por último, suma 0,25 porque un cuarto es igual a 0,25. Entonces, 17 cuartos es igual a 4,25. 4,25 es mayor que 4,15. Ramiro toma otra estrategia y resuelve la división. No sigue dividiendo porque ese 2 ya le dice que es mayor a 4,15. Para Analía y Ramiro, 17 cuartos es mayor que 4,15. Bueno, Pau, ahí está entonces ese ejercicio. ¿Para qué nos va a servir ese ejercicio hoy? Este ejercicio hoy nos va a servir para pensar la representación de los números decimales o fraccionarios, que dijimos que eran los números racionales, en una recta. Ok. Algo de esto trabajaron ayer, pero hay otro material que les desarrolla un poquitito esta idea de la representación de los números racionales en una recta numérica. Exactamente, y es el de un amigo ya, porque ya ha pasado por Sí. esta materia. Totalmente. Me refiero a Oski Guzmán, que nos cuenta lo siguiente. A todo número racional le corresponde un punto determinado en la recta numérica. Cuando tomamos la recta numérica comprobamos fácilmente que un número racional es mayor que cualquier otro que se encuentre a su izquierda y menor que cualquier otro que se encuentre a su derecha. Así nos resulta sencillo comparar cualquier par de números racionales y determinar si uno es mayor, menor o igual a otro. Por eso decimos que el conjunto de los números racionales está ordenado. Ahí teníamos entonces la ayuda de Oski. Totalmente. Viste que lo golpean los números, hace una cosa medio Sí. rara ahí en estos videitos. Si yo te pregunto a vos qué es una escala, Ujú. ¿qué es una escala? Y para mí es una forma de expresar lo mismo, pero de manera más pequeña. O más grande. También puede ser, es una Bien, opción. Sí. es una forma de representar. Está buenísimo lo que dice Diego, chicos y chicas, porque antes de empezar a trabajar en la recta numérica, nosotros tenemos que pensar que cuando construimos la recta, esa recta tiene que tener una escala, Ujú. que quiere decir que la representación se tiene que corresponder y tiene que respetar ciertos intervalos. Bien. Vamos a pensarlo con nuestra recta numérica para trabajar hoy. Dale. Yo siempre pienso que lo mejor o lo ideal es que ustedes en casa, si están trabajando en matemática, tengan hojas cuadriculadas. Si esto no es así, lleva un poco más de tiempo, pero se puede trabajar igual. Se puede trabajar igual. Lo que pasa es que, claro, si tenés cuadriculada mejor porque te facilita un poco, ya que están... Facilita lo espacial porque tenemos esas líneas verticales que cuando Claro. tenemos que hacer representaciones ayudan mucho. Si no las tienen, las vamos a ir construyendo con regla o con lo que tengamos en casa, sin una. preocuparse, sin angustiarse. Es un recurso que nos sirve más. Si no lo tenemos, nos las arreglamos en esta coyuntura que estamos teniendo. Sí. Entonces, nosotros nos basamos en una hoja que está dividida en cuadrícula y representamos un intervalo entre el 0 y el 1, que lo voy a anotar acá para que ustedes allá en casa lo vean, y contamos 10 cuadraditos. Sí. ¿Sí? Si ustedes en casa no tienen la dicha fortuna de tener los 10 cuadraditos, pueden agarrar una regla cualquiera y dividir
en partes iguales esa hoja rayada que tienen e ir construyendo esos cuadraditos verticalmente. Lleva un poco más de tiempo, por ahí se van a cansar un poco más, pero van a poder trabajar como nosotros lo estamos haciendo. Entonces, yo tengo que tomar la decisión de qué distancia va a haber entre el 0 y el 1. Nosotros aquí contamos 10 cuadraditos. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, entre el 0 y el 1 contábamos 1, 10 cuadraditos y ahí pusimos el 1. ¿Qué distancia o qué espacio va a haber entre el 1 y el 2? La misma. Siempre 10 a partir de ahora. Exactamente. Para poder representar en una escala, yo tengo que respetar siempre los intervalos entre los números enteros. En este caso... O sea, cada número entero siempre tiene que haber 10 entre cada número entero. Exactamente, porque voy a estar trabajando con enteros iguales para poder trabajar sobre partes y ubicar en esta línea total diferentes representaciones. Si yo variara el intervalo entre 0 y 1 fuera distinto entre al de 1 y 2, no podría comparar cantidades porque estaría cambiando ahí la representación. Entonces, fíjense que nosotros aquí tenemos una lista de números que tenemos que ordenar en la recta numérica. Los anoté acá y están ubicados. Lo que vamos a trabajar juntos hoy es por qué están ordenados así. Yo agregué el 1 recién, pero teníamos que ordenar el 2, 12 quintos, 3, 4, 43 diezavos, 6, 7, 36 quintos y el 8 que me quedó ahí muy chiquitito, que es el último que tengo ahí. Muy bien. ¿Sí? Sí. Entonces, lo más sencillo de ubicar siempre van a ser los números enteros. Facilísimo. Cuento 10 cuadraditos, pongo 1, cuento 10 cuadraditos, pongo 2. Si no tengo los cuadraditos, me voy apoyando en mi regla, puedo usar 10 centímetros. Perfecto. Si me queda hoja, corta la hoja vertical, la puedo poner apaisada. Claro, obvio. Si se me acaba, corto una hoja y pongo 2. Las formas de representación y la ingeniosidad para que ustedes lo resuelvan en casa es libre, pero es bien interesante que ustedes puedan construir entonces esta recta numérica que va del 0 al 8. Excelente. ¿Sí? Sí. Y que cada número entero va a tener adentro 10 partes iguales. Sí. El 1, el 2, el 3, los números enteros ya los ubicamos. Ahora vamos a pasar a trabajar con los números fraccionarios que tenemos aquí. Que ahí se complica un poquitito más. Ahí nos vamos a poner a pensar, tampoco tan difícil, por favor. Fíjense, vamos a trabajar con este primero, que es 12 quintos. Que fíjense que en la recta numérica está ubicado, ahora vamos a ver por qué, entre el 2 y el 3. Sí. Si yo pienso 12 quintos como 12 dividido 5, Sí. yo sé que el 5 va a entrar 2 veces en el 12. Y tenés un resto de 2. Y me van a sobrar 2, ¿verdad? Sí. Entonces yo lo puedo pensar como 10 quintos más 2 quintos. Yo sé que si entra por lo menos 2 veces, entonces el número va a estar entre 2 y 3. Va a ser mayor que 2, pero menor que 3, porque si no hubiera puesto un 3 en el cociente. Así ¿Se entiende, chicos y chicas? Entonces, si yo tengo que ubicar en la recta numérica 12 quintos, sé que va a estar ubicado entre el 2 y el 3. Ahora, en ese espacio que hay entre el 2 y el 3, ¿en dónde exactamente yo hago la marquita dentro de la recta numérica para representar que esta fracción va ahí? ¿Sí? Y es lo que vamos a tratar de pensar ahora. Sí. 10 quintos más 2 quintos es igual a 12 quintos. ¿Cómo hago yo para traducir eso a las partes en las que está dividida mi fragmento o mi parte de la recta entre el 2 y el 3? Si yo sé que el espacio, entre 2 y 3 es de 10 cuadraditos, por ejemplo, yo sé que cada uno de esos cuadraditos es un décimo, ¿verdad? Y que 2 cuadraditos son 2 décimos. Ahora, acá estoy trabajando con quintos, que serían más chicos o más grandes que los décimos. ¿Se acuerdan que algo hablamos de eso? Que cuando yo tengo un denominador más chico, la parte que representan en realidad es más grande. Entonces, si yo aquí tendría apenas después del 2 una marquita, sería un décimo, ¿no? Correcto. Si tuviera en la segunda marquita, serían 2 décimos. Si sería en la tercera marquita, 3 décimos. Y en la cuarta marquita, 4 décimos. ¿Lo puedo pensar así? Puedo pensar entonces que si 2 quintos es equivalente a 4 décimos,
Entonces, si dividí mi entero en 10 partes iguales, si yo pongo la marca a los 4 cuadraditos, va a ser lo mismo que ponerlo a los 2/5. Bien. ¿Se entendió? Entonces, entre el 2 y el 3, la posición o el punto de la recta numérica que va a ocupar 12/5 tiene que ser después del 2, representados 2/5 de la distancia total entre el 2 y el 3. ¿Sí? Representado en cuadraditos, si yo lo dividí en 10 cuadraditos, tengo que contar 4 cuadraditos. Porque eso representa el equivalente a lo que estábamos pensando recién. Entonces va a quedar ubicado en esta posición de la recta. Vamos a ver qué pasa con 43 décimos. Y fíjense que 43 décimos... Hay uno que no anoté, vamos a trabajar con este. 43 décimos. Sí, está entre el 4 y el 5 de números Está enteros. entre el 4 y el 5. ¿Por qué? Porque si yo divido 40 y dividido 10, yo sé que me va a dar 4. Pero no llega a ser 5. Entonces No, el sabes punto... que está entre el 4 y el 5. Exactamente. Y acá es más fácil porque el denominador es 10. Sí. Entonces, si yo dividí en 10 partes iguales cada una de los intervalos entre números enteros, yo sé que van a ser estos 40 cuadraditos y 3 más. Correcto. ¿Sí? Sí. Va a ser 4 enteros y 3 décimos. ¿Estamos? Vamos a trabajar con este, que es 7 medios, que yo lo omití de aquí, pero lo ubicamos en la recta cuando preparamos la clase. 7 medios. Exactamente. ¿Cuántas veces va a entrar, o si yo tengo que repartir 7 dividido 2, cuántas veces va a entrar el 2 en el 7? Claro, Yo sé que va a entrar 3 Por veces. eso ya sabes que va entre el 3 y el 4. Entonces es una primera yo sé que va, aproximación. exactamente, yo sé, ¿entendieron el razonamiento que estamos haciendo? Si yo hago 7 dividido 2, sé que me va a dar 3 porque 3 por 2 es 6. Y te va a sobrar 1. Y me va a sobrar 1. Y ese 1 yo sé que es un medio, porque Claro. estoy hablando de medios. Entonces, cuando lo voy a representar en mi recta, yo sé que es 3 y medio. Va a estar justo en la mitad entre 3 y 4. ¿Sí? Sí. Lo mismo. Si yo sé que cada intervalo de estos tiene 10 cuadraditos, la mitad va a ser 5, entonces la marca la pongo ahí. Está clarísimo, Pau. Vamos a la última fracción que teníamos para ubicar en la recta numérica, siempre recordando esto que decía Oski recién, que cuando yo tengo números fraccionarios, los represento con un punto en la recta, ¿sí? Y ahora les voy a plantear otra cosa más después. pero primero 36 terminamos con quintos este. es este. 36 quintos lo pongo acá para tener más lugar. ¿Qué número multiplicado por 5 me da cerca de 36, pero por debajo? Seguimos utilizando los múltiplos con los que veníamos trabajando. 7. Sí, muy bien. Eso que a vos la del 7 me dijiste que no te gustaba. No me gusta, pero... Entonces yo sé que 7 por 5 es 35, voy a tener 7 enteros. Quiere decir que esta fracción va a estar entre el 7 y el 8. Sí. Va a ser más grande que 7, pero no va a llegar al 8. Y Está bueno el mecanismo de que siempre, si hacemos primero la división, nos damos cuenta por lo menos entre qué número entero y qué número entero va. exactamente. ¿No? Ahí tenemos una primera aproximación siempre. Y después yo tengo que pensar cuál es la fracción que me queda para ubicar y lo puedo convertir. Si mi escala está dividida en 10 partes, lo puedo convertir a número decimal y contar cuartas partes de esas 10 tengo que marcar De una. para sumarle a ese entero. Entonces, yo sé que si 7 por 5 es 35, este número va a ser 35 quintos más un quinto. Sí. Entonces, esto va a ser 7 más un quinto. ¿Cómo represento un quinto? Lo mismo, si yo estaba trabajando con representaciones en mi recta que tiene como base 10 cuadraditos, yo voy a multiplicar el 1 por 2 y el 5 por 2 y sé que entonces van a ser 2 décimos. Sabes que es en el segundo mi cuadradito. punto en la recta va a ser 2 cuadraditos después del 7. Sí. ¿Sí? Sí. Algo de esto habíamos estado trabajando con pesos, con las alturas y con distintas dimensiones cuando yo trabajaba 3 kilos y un cuarto. Acá lo estamos representando por ahí no en magnitudes de peso o volumen o altura, sino que pensando en un punto en la recta. Bien. ¿Por qué? Porque si yo lo puedo ubicar en la recta, los puedo comparar.
¿Se acuerdan que dijimos que hay un montón de cosas que entre los números naturales que veníamos trabajando y los números racionales son distintas de pensar? Por ejemplo, cómo ubico las posiciones es similar. Cómo los ordeno vamos a estar viendo que es similar. Y después hay otras representaciones. Por ejemplo, que si el número se achica, en realidad es una parte más grande y cosas que cambian. Pero todo lo que tiene que ver con comparación de números en la recta numérica, una vez que yo los puedo ubicar, puedo comparar los números. Lo que está a la izquierda siempre es más pequeño que lo que está a la derecha. Sí. Entonces, si yo tuviera que ordenar estos números, o yo les diera estos números todos desordenados, y ustedes, chicos y chicas, los tuvieran que ordenar, lo primero que pueden hacer es ubicarlos en una recta y ahí se van a dar cuenta, según cómo quedan ubicados, cuál es más grande que el otro. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos esas cosas que a veces nos pueden confundir de los números fraccionarios, que por ejemplo 43 décimos suena un montón porque son cantidades grandes. Ahora, si miro y lo comparo con este otro, en realidad es más pequeño, representa una cantidad más pequeña. Entonces, este recurso de representar en una escala, que es una recta numérica, las fracciones, es un muy buen recurso para que ustedes, chicas y chicas, cuando tienen que comparar fracciones, puedan pensar que ubicándolos en la recta, después la regla es la misma. Si está más a la izquierda es más pequeño, si está más a la derecha es más grande. Y si representan la misma cantidad, están en el mismo punto. Por ejemplo, si yo acá hiciera, voy a multiplicar el 7 por 3, que es 21. Sí. Y el 2 por 3, 6. que es 6. Si a mí me hubieran dado 21 sextos, yo lo tengo que poner en el mismo punto. ¿Por Ahí qué? funciona Porque la equivalencia. representa la misma cantidad. Hay un montón de fracciones equivalentes. Exactamente. Y si quisiéramos, ya terminamos, pero si quisiéramos expresar las cantidades de la comparación que nos había dejado para pensar la seño Valentina, que de paso quiero aprovechar para Obvio. saludarla y agradecerle que haya podido estar con ustedes ayer. Obvio. Habíamos dicho que era 17 octavos o 2,125. Entonces yo sé que iba a estar después del 2, pero antes del 3. Y sé que si es 1 octavo va a ser una de estas 4 partes. Acá me meto en el problema de que para representar esta cantidad no me va a caer justo en un cuadradito. Claro, ¿sí? claro. Pero yo sé que va a estar como por aquí. Está bien, pero es orientativo. Es orientativo. Obvio. Pero ¿se entiende lo que quiero decir? Cualquier cantidad de fracciones que yo quiera comparar, ubicarlos en la recta numérica me sirve para saber cuál es menor y cuál es mayor. Sí. En algunos casos me va a servir poner el punto exacto y en otros me va a servir ubicar el rango para saber dónde está. Y siempre que tenga 2 fracciones equivalentes van a estar en el mismo punto sobre la recta. Dale. ¿Estamos? Clarísimo. Un montón de cosas. Un montón, pero lo importante es que algo hemos avanzado y algo hemos aprendido como siempre, como todos los días. Pero como usamos mucho la cabeza. Sí, cuerpo. En momento. Pero antes de eso, si querés, porque para hacer como un cierre, vemos unas conclusiones. Perfecto. Y después sí vamos a mover el cuerpo. Dale. Entonces unas conclusiones para que ustedes sepan estas cuestiones respecto de comparar y ordenar números. El conjunto de los números racionales está ordenado, Pau. A cada número racional le corresponde siempre, y esto es lo que dijimos al principio de todo, un punto en la recta. Todo número racional le corresponde un número en la recta. Y a las fracciones equivalentes les corresponde el mismo punto en la recta, que es lo último que vos explicaste recién. Además, tenemos las fracciones cuyo numerador es mayor que el denominador, son mayores que 1. Claro, mayores que el entero. Las fracciones mayores que el entero se pueden expresar como la suma de un número entero y la parte fraccionaria. Bien, que era lo primero que hacíamos cuando tratábamos de ver entre qué número y qué número iba a estar. Sí, Muy es bien. correcto. Sí. ¿Ahora sí, Pau? Ahora sí, me parece que es momento de descargar Eso. un poco las energías después de tanto pensamiento matemático. Excelente, y a eso vamos. Vamos a hacer educación física, después el recreo y por supuesto que después volvemos en Seguimos Educando. ¿Estamos bien? Estamos perfectos. Adelante entonces, educación física. Bienvenidos a la clase de Educación Física, mi nombre es Gustavo Ruiz. Hoy vamos a trabajar con sexto y séptimo. Los materiales que traje para la actividad de hoy seguro lo tenés en tu casa. Vení que lo hacemos. La actividad que trajimos hoy se va a basar en el salto.
¿sí? Yo traje, fíjense, desde casa una gomita donde le hice un cuadrado en el medio y armé con hojas de papel números de colores. ¿Cuál es la idea de todo esto? Es pisar el número 1 y la ayuda de un adulto o alguien que esté en casa que me diga a qué número tengo que ir saltando. Pero todo esto golpeando el globo y haciendo que el globo no se caiga. Bien, me voy a parar en el 1 y voy a golpear el globo. Y a medida que me van diciendo los números voy saltando. Por ejemplo, 5, voy saltando. 4, voy saltando. 3, voy saltando. 1, bien. 2, 5, bien. 4, 1, bien. Acuérdense de tratar de hacerlo a velocidad y la mayor coordinación posible. ¿Se animan a hacerlo? 5, 3, Vamos, de vuelta. 5, 3, 1, 4, 2, 5, 3. Espectacular. Espero que desde casa lo puedan ayudar y puedan realizar la actividad. Pueden jugar en familia, hacer saltar al papá, a la mamá, al hermano, a la hermana, a quienes estén con ustedes. ¿Te resultó difícil? ¿Lo pudiste hacer? Bueno, espero que lo hayan disfrutado en casa. Recuerden lavarse las manos, hidratarse y, muy importante, no salgan. Nos vemos la próxima. Chicos, chicas, es el momento de comenzar con otra clase del día de hoy, mientras Pau está ya escribiendo ahí en el pizarrón, porque vamos a continuar con prácticas del lenguaje. Así es, así como la semana pasada habíamos trabajado recursos para el humor, esta semana nos estamos deteniendo en situaciones o recursos que generan sensación de inquietud, misterio, suspenso, y venimos trabajando con algunos cuentos que habíamos leído desde el inicio de la semana. Ayer incorporaron uno con la profe Valentina y hoy vamos a trabajar con uno de un autor sobre el que sabemos mucho porque vimos su biografía, Claro. que es Horacio Quiroga. Por eso yo estaba preparando para seguir trabajando con este tipo de textos algo que vinimos haciendo durante toda la semana, que es primero recoger los datos del autor en una ficha de autor. Sí, ayer le dije a los chicos, con tu autorización, por supuesto, como siempre, a los chicos y chicas, que vayan ellos y ellas armando sus fichas de autor. Me parece perfecto. Que vayan ejercitándolo con la curiosidad, los que pueden y tienen acceso a internet en sus casas, que lo puedan ir buscando, googleando y van armándose sus fichas de autor. Totalmente, porque vuelven a encontrar una obra de un autor que ya conocen y dicen, ah, yo de este ya leí y sé que vivió en tal lugar y que escribía sobre tales cosas, entonces uno va ubicando eso. Así que perfecto, Diego, que ellos vayan armándolo. Yo por eso no sé si notas que solo puse la ficha en blanco. Perfecto. Sí, la ficha en blanco. Como las referencias fundamentales que tienen que buscar, ponele. Exactamente. Autor, fecha de nacimiento, profesión y obras destacadas. Sí. Las de Horacio Quiroga las recontravimos y ustedes, chicos y chicas, también cuando trabajamos su biografía, pero las vamos a repasar con bondad de la señora Paula. Me parece bien, dale, Pau. Horacio Quiroga... ¿Volviste buena? Sí, nunca me fui. Nunca nunca dejé de ser buena. Más o menos. No, mentira, siempre fuiste buena. A veces. Horacio Quiroga nació en 1878 y falleció en 1937, eso lo habíamos visto. Sí. Fue docente, juez de paz, inventor, diplomático y escritor. Completísimo, Horacio. De tutti. Publicó en varias revistas, diarios, escribió poemas, obras de teatro y cuentos y es considerado uno de los narradores más importantes del Río de la Plata. Es un grosso. Es un grosso y también habíamos visto esto de que había tomado la decisión de ir a vivir a un lugar bastante particular, muy rodeado de selva, relacionado con algo que estuvimos viendo en Ciencias Naturales. Y dentro de esta inspiración que él tuvo o fue a buscar, no sabemos, ahí en la selva, escribió unas obras bien interesantes. Uno que se lee mucho en las escuelas es Cuentos de la Selva, capaz ustedes tuvieron la fortuna de leer de esos cuentos. Y hay otra obra muy importante que tiene unos cuentos intensos que se llama Cuentos de amor, de locura y de muerte. El texto sobre el que vamos a trabajar hoy se llama
Almohadón de plumas y es de esta última obra que estábamos trabajando. Excelente. ¿Qué escrolea? Parecido, no, me quedé pensando que parecido a las otras obras que veníamos leyendo, esta es obra, lo voy a decir solo eso antes de leerla, es inquietante y así como vimos que los cuentos de los días anteriores generan suspenso, misterio, inquietan y al final aparece o una frase o una explicación racional de lo que sucedía, para que no tengan tanto miedo mientras los leemos, chicos y chicas, este cuento tiene algo de ese orden. ¿Sí? Nos va a presentar una situación intensa, inquietante, misteriosa, pero en algún momento va a haber alguna aclaración. En algún momento algo va a pasar para ordenarnos un poco. Okay. Algo se explica. Dale. Inquietante también, Inquietante. pero se explica. Dale. Bien, entonces, ¿lo querés que lo lea yo o lo querés leer vos? Si querés lo leo. Dale. Dale. Sí. El almohadón de plumas. El almohadón de plumas. Yo, como siempre, me voy a sentar a disfrutar de tu lectura. Excelente. Si te parece bien, Pau, le metemos un poco de clima. Que sería como música de suspenso, capaz no, pero bajar ya las es mucho luces. decir, ¿no? Ahí está, pero con luces por lo menos estamos bien, como bien acabamos de hacer. Bueno, ¿arrancamos? Arranquemos. ¿Estamos, chicos, chicas, listos, listas? El almohadón de plumas, de Horacio Quiroga. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho, pero sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura. Pero el impasible semblante de su marido la contenía enseguida. La casa en que vivían influía no poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma detención, ordenándole calma y descanso absolutos. No sé, le dijo a Jordán en la puerta de calle, con la voz todavía baja. Tiene una gran debilidad que no me explico. Y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Al otro día, Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida.
Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. ¡Jordán! ¡Jordán!, clamó, rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer Alicia dio un alarido de horror. ¡Soy yo, Alicia, soy yo! Alicia lo miró con extravío. Miró la alfombra y volvió a mirarlo. Y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas las manos de su marido, acariciándola temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro lado la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y pasaron al comedor. «Psst», se encogió de hombros desalentado su médico. «Es un caso serio. Poco hay que hacer». «Solo eso me faltaba», resopló Jordán y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas olas de sangre. Tenía siempre, al despertar, la sensación de estar desplomada en la cama con 1.000.000 de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los 2 días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el siguiente agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Murió, por fin. La sirvienta que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. «Señor», llamó a Jordán, «en el almohadón hay manchas que parecen de sangre». Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchas de sangre. «Parecen picaduras», murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. «Levántelo a la luz», le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. «¿Qué hay?», murmuró con la voz ronca. «Pesa mucho», articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor, Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandós. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible.
La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. ¿Qué pasó, Pau? Terrible. ¿Cómo no se dieron cuenta a tiempo? ¿Cómo no lo impidieron? ¡Qué luna de miel! ¡Tremendo! Mirá lo que pasó. Terrible. Entonces, vieron que yo les había planteado a los chicos, a vos, Diego, que había como un suspenso, Claro, que había una resolución en algún momento. que había una resolución en Del algún momento misterio. al final. A diferencia de las otras historias que habíamos leído, aparece una explicación de qué es lo que le sucedía, que inquieta tanto durante el inicio de este cuento, que yo les quiero preguntar a los chicos y a las chicas si ustedes se imaginaban que era así el final, o qué era lo que iban pensando que le pasaba Era un misterio. a la pobre Alicia. Era una extraña enfermedad a la que los médicos no sabían qué hacer y todos eran conscientes, y eso es lo terrorífico, de que la vida se le estaba yendo y nadie podía hacer nada. Para detenerlo. Nada. ¿No? Y como que nombra que empieza como una gripe y después hay algo que va empeorando y empeorando y empeorando y empeorando. No, y es tremendo. empeorando. Fíjense que yo tomé nota aquí de hacer un ejercicio que quiero proponerles a los chicos y a las chicas después de tu hermosa lectura, que es releer algunas de las partes Dale, con me mayor gusta. detenimiento, en esta idea de que este cuento es algo extenso, describe un montón de cosas sobre las que está bueno detenerse, y a veces cuando yo leo una obra de estas características, releer algunas partes me ayuda a desentrañar mejor qué es lo que hay ahí atrás de la historia que me está contando el autor. Me va. ¿Te va? Sí. Bueno, entonces, fíjense que este cuento que estábamos leyendo resultaría menos inquietante si alguna explicación que nos habíamos podido imaginar antes de, por ejemplo, tiene una enfermedad y se la encuentran, ¿no es cierto? Bueno, Claro. tiene una enfermedad, el médico le diagnostica una Hubiera enfermedad. sido otro cuento si de entrada sabíamos que ella, por ejemplo, tenía una enfermedad. Exactamente. Acá el misterio y lo inquietante está dado en que no sabemos qué le pasa a la protagonista. Exactamente. Si Pero sí hubiera- sabemos que se está muriendo. Sí, si hubiéramos sabido que tenía una enfermedad y el médico a la tercera o cuarta visita decía, es tal cosa, es triste, pero hay una explicación Claro. de una enfermedad orgánica. Acá no. Y si tuviera otra explicación, hay una ilusión que ella tiene al casarse con Jordán, de la ternura y algunas cuestiones de este tipo, que pareciera que por cómo va describiendo el escenario y la relación entre ellos, el autor también, como si hubiera cierta tristeza en esa casa grande, ¿no? Como Sí. uno podría pensar una enfermedad del cuerpo o una enfermedad más del orden de la salud mental, ¿no? Que murió de tristeza. Sería un cuento triste, pero no inquietante, misterioso e incómodo de no saber qué es lo que le sucede. Ujú. Hay algo de esto que aparecía en el final, que seguramente los chicos y las chicas estuvieron súper atentos, pero que yo les voy a volver a leer cuando la sirvienta descubre su muerte Ujú. y algo de lo que pasaba en ese almohadón. Sí, con la pista de la sangre en el almohadón. Exacto, murió por fin. Y ese por fin es como que alivia, ¿no? Claro, porque estaba sufriendo mucho. Estaba sufriendo mucho y se la estaba viendo en esa situación Y parecía agobiante. inevitable la muerte, por eso la muerte llega como alivio, porque como no se podía evitar y estaba sufriendo, bueno, Por mejor fin, que pase de una como que vez. dejó de sufrir. La sirvienta que entró después a deshacer la cama sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. «Señor», llamó a Jordán en voz baja, «en el almohadón hay manchas que parecen de sangre». Ahí está una primera pista que decís, acá está pasando Exacto, algo. Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez, efectivamente sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, o sea, sería como por acá, o por acá, se veían manchas de sangre. Parecen picaduras,
murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. «Levántelo a la luz», le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando, sin saber por qué. Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. «¿Qué hay?», murmuró con la voz ronca. «Pesa mucho», articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor, Jordán cortó la funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos sobre el fondo entre las plumas. Moviendo lentamente las partes velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Y ahí aparece esta idea de este monstruo silencioso, ¿no? Como si en cuentos por ahí más fantasiosos o de terror de niños más pequeños, que seguramente los chicos y las chicas leyeron y de los que veníamos hablando días anteriores, el monstruo puede estar abajo de la cama, escondido atrás de una puerta, en alguna sombra que me da miedo. Acá aparece este bicho, este parásito, como un monstruo que dentro de la almohada, cuanto más ella se quedaba en la almohada, peor se sentía. Y estaba todo hinchado y ni se le notaba la boca por la sangre que le había succionado. Y toda esa sangre era dentro del bicho, dentro del almohadón, por eso a la sirvienta se le cae cuando trata de levantarlo y movilizarlo. Tremendo, tremendo, tremendo. Ahora, a lo largo de la lectura del cuento, el autor va dejando como algunos destellos de cosas que van funcionando como falsas pistas de esas hipótesis que nosotros veíamos. Por ejemplo, al inicio, en esta hipótesis que uno podría construir de que Alicia murió de tristeza, de desolación, habiendo abandonado esa vida de niña y con este marido un poco rígido, tira algunas ideas de cómo comienza, para que uno se vaya hacia la idea o hacia la hipótesis de una posible historia más bien dramática o de que su enfermedad tenía que ver con algo de su tristeza. Sí. Fíjense cómo empieza. Dice, su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló los verbos que usa, sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a esa altura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente sin darlo a conocer. No había mucha demostración de afecto. Fíjense cómo Horacio Quiroga va eligiendo verbos y adjetivos, escalofrío, y algunas ideas que van construyendo un terror, un misterio, un suspenso que nos podría dar alguna pista que termina siendo falsa de qué es lo que ocurre en la historia. Durante 3 meses se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía enseguida. Y ahí aparece cómo, en el inicio de la historia, construye un relato, un escenario, una relación entre los personajes que nos podrían ir dando la idea de que lo trágico y lo escalofriante tenía que ver con ellos mismos y su matrimonio, no cómo se termina resolviendo, ¿verdad? Sí. Fíjense que va poniendo incómodo al que lee. Piensa en esa mujer ahí sola, que el hombre la trata muy rígido, que no le habla, que no le demuestra el cariño. Entonces hay como una incomodidad que nosotros como lectores o lectoras leemos de, bueno, ¿qué le pasa? ¿Por qué fue un largo escalofrío? Y va produciendo toda esa situación de, no sé si de temor, pero sí de incomodidad respecto de la historia. Porque uno en la luna de miel esperaría, no sé si la superidealizada y romántica luna de miel, pero sí por lo menos que si 2 personas, en esta época no sé si se elegían tanto siquiera las personas que se casaban, pero por lo menos cierta cuestión de conocerse, de pasar tiempo juntos y de estar bien. Pero aparentemente acá no había nada de relación de ese tipo, y fíjense cómo también, este cuento es de 1917, estaba buscando la fecha acá, cómo también se refleja la mujer.
de un modo que pasa de ser niña a ser esposa, y que si le toca en suerte un marido rígido, poco demostrativo y demás, la mujer se somete a eso y no tiene mucho para hacer. Entonces, con la época en la que transcurre la historia y con cómo se van presentando los personajes, la idea de que esta mujer moría de tristeza por no cumplir sus expectativas con su vida adulta también podía ser una hipótesis que nos va presentando el autor desde el principio, solo para después rematarnos con... Nos va despistando. Exactamente. Nos da pistas, pero para despistarnos. Bien. Después aparece toda una descripción sobre el lugar en el que viven, ¿no? Esa casa grande. Yo me la marqué aquí también para releerlo. Dice, la casa en que vivían influía no poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Esta idea del frío, del ambiente, pero también del frío emocional, si se quiere, y cómo Horacio Quiroga va describiendo todo un lugar donde esa frialdad, esa distancia entre los personajes y ese ámbito también podía colaborar con esta pista de la idea de la tristeza o de alguien que enferma por estar triste, porque no encuentra motivos para estar contento, o para estar alegre o para vivir. Y se van dando este tipo de cuestiones. Ahora, cuando nos damos cuenta que Alicia va a morir, que viene el médico y plantea que es irremediable. Va a suceder, es irremediable. Sabemos eso y nos va dando Quiroga esa sensación. Sí, nosotros ahora que conocemos el desenlace con este parásito, que era ese monstruo silencioso en la almohada que iba succionándole la sangre tanto que después el almohadón no se podía levantar, si volvemos a leer algunas cosas de las que escribe Horacio Quiroga a lo largo de todo el cuento, las podemos leer con esa información como pistas también. Por ejemplo, fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. Tiene una gran debilidad que no me explico y sin vómitos, nada. Constatóse después, dice, una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable, porque el bicho que hacía, le chupaba la sangre. Por eso la anemia. Por eso la anemia, y que cuando está acostada y no se levanta es más débil y no tenía ningún otro síntoma de otra enfermedad. Los médicos volvieron otro día inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana aparecía lívida. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida. Con la información de este parásito y cómo es el desenlace de la historia, si yo vuelvo a releerla, Horacio Quiroga va dando información que uno podría tomar como una pista que después él va construyendo para el remate final del parásito este chupasangre. Apenas podía mover la cabeza. Y los últimos días, fíjense que dice, no quiso que le tocaran ni la cama, ni aun que le arreglaban el almohadón. Entonces el bichito ese seguía en la misma posición, succionando, no se encontraba con ninguna dificultad del entorno que le impidiera que siguiera creciendo. Sí. Ahora, las características de este animal. Vamos a pensar una cosa. Hay una explicación racional al hecho que Horacio Quiroga propone, pero hoy por hoy podemos pensar, primero, en ese momento los almohadones eran efectivamente de plumas. Si tuviéramos que pensar en cómo llega este parásito al almohadón, podemos pensar que lo tenía el ave al que le sacaron las plumas, del ave pasó al almohadón y el almohadón hizo lo propio al ponerle en bandeja a esta Alicia que se acostaba todas las noches para que el bicho se alimentara. Sí. Es inquietante, es misterioso, un poco que sorprende también. No hay probado hoy por hoy que exista tal tipo de parásito, así que chicos y chicas, si alguno de ustedes quedó vieja una almohada de plumas, no teman. Tranquilos, tranquilos, es un cuento. Es un cuento, es ficción. Exactamente. Vamos a la característica del animal. Dice, estos parásitos de las aves diminutos en el medio habitual llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma.
parece una información científica porque introduce la idea de parásito, que nosotros sabemos que los parásitos existen como tales. Hay una definición de parásito que yo me anoté acá para compartir porque con la explicación que se da sobre este bicho, este monstruo silencioso, uno pudiera pensar que es algo que puede ocurrir. No puede ocurrir. Están exageradas las características de un tipo de organismo vivo que es el parásito. El parásito es un organismo vegetal o animal que vive a costa de otro de distinta especie alimentándose de sus sustancias. Ustedes, chicos y chicas, seguramente conocen un parásito que es el que anda en nuestras cabecitas cuando andamos todos juntos en la escuela a veces, que son los piojos. Claro. Los piojos viven de la sangre que en muy pequeñas proporciones y cantidades consumen de nosotros y es todo un trabajo. Seguramente los que tienen la desgracia como yo de tener siempre piojos han vivido despiojándose y todo. Tremendo. Pero no hay un parásito lo suficientemente poderoso para alojarse en la almohada Y chupar la proveniente sangre de de la ninguna cabeza, ave no pasa y nada. chuparte tanta sangre que te deje anémico y no te puedas levantar y te vayas a morir. Pero Horacio Quiroga, al introducir esta especie de explicación científica que dan los médicos en el cuento, vuelve la situación un poco más inquietante inclusive, porque pareciera que hay una explicación racional para algo terrible. Sí. Es un cuento, lo aclaramos de nuevo, chicos y chicas, no podría pasar, pero a diferencia de La ventana abierta y los otros cuentos que habíamos trabajado, que acá atrás tengo el cuadro comparativo, sí el desenlace ofrece una explicación de aquello que sucede, que es todavía más sorpresivo e inquietante. Bien. En los cuentos anteriores nosotros veíamos que al final como que nos tranquilizaba. Acá no, aparece este parásito, chupa sangre. ¿Tendré en la almohada uno? Es el primer reflejo que uno tiene. Ya sabemos que no, pero es otro recurso que queríamos trabajar con los chicos y las chicas que se diferencia de los demás. Vamos al cuadro comparativo, tenemos el cuento. Aquí sumamos, para que ustedes en la carpeta también lo puedan organizar, el almohadón de plumas de Horacio Quiroga. Como recurso general, siguen siendo hechos poco comunes que inquietan al lector y generan suspenso. Y el recurso particular, a diferencia de los anteriores, es que tiene un final sorpresivo e inquietante. Ahí está. Porque lejos de tranquilizar, la idea del parásito de la almohada choquea más todavía en lugar de tranquilizar. Muy bien. Bien. Hasta aquí, entonces, interesante haber compartido este cuento, releído algunas partes y seguir trabajando recursos para generar inquietud. Clarísimo, buenísimo, Pau. Bueno, nos vamos a hacer un recreo. Me parece muy bien. Dale. Vamos al recreo, ya volvemos. Chicos, chicas, turno ahora de la clase de Ciencias Sociales. Sí, Diego, chicos, chicas, vamos a seguir trabajando sobre temas que tienen que ver con la población, que es cómo las personas nos distribuimos por nuestro precioso país. Vamos a trabajar algo que se desprende de lo que estuvieron trabajando ayer con Valentina, que según tengo entendido, trabajaron sobre los censos. Sí, correcto. Y hablamos del primer censo, hablamos de la importancia de los censos y también hablamos del último censo, del 2010. Del 2010, va a ser 10 añitos ya, es bastante tiempo. Hay un tema que se desprende de la información que se recolecta y se sistematiza de los censos, que tiene que ver con la densidad de la población. Claro. ¿Sí? La densidad de la población tiene que ver con la cantidad de habitantes, ¿sí? Y la superficie. Distribuida en la superficie, exactamente. Es una relación personas-superficie, ¿sí? Claro. Y que nos habla cuál es esa relación de cantidad de personas en determinada cantidad de superficie, de cuán aglomeradas estamos las personas en un territorio o qué tan dispersas estamos las personas en un territorio. Claro, la densidad de población, dicho de manera muy sencilla, es que nos indica si hay mucha gente en poco territorio, por ejemplo, o hay poca gente en mucho territorio. A eso hace referencia la densidad poblacional. Exactamente. Pero lo que es importante que entiendan y sepan, que Pablo explicó muy bien, es esta relación entre la cantidad de las personas y la superficie. Exactamente. Ese vínculo es el que nos da, o esa asociación es la que nos da
la densidad de población. Bien, y en general, cuando nosotros lo veamos o ustedes lo puedan ver en información publicada en censos, diarios o en algún tipo de infografía, que son los gráficos esos que se construyen para ver cantidad de personas por superficie, habitantes, personas se representa como habitantes Sí. y superficie kilómetros cuadrados. Entonces, en general, yo tengo un número que es tal cantidad de habitantes sobre kilómetros cuadrados, Claro. que explica una relación que, como vos bien decías, en algunos sectores de la superficie de nuestro país, sobre todo, esa población va a estar mucha en poco espacio y en otros sectores Poca en mucho mucho espacio. Por lo tanto, va a tener muy baja densidad poblacional. Exactamente. Y la primera, muy alta densidad poblacional. Muy alta densidad poblacional. Exactamente. Es un indicador muy útil para pensar sobre cuestiones de derechos y condiciones de vida de la población, súper importante. Y acá tenemos esto que yo decía de, bueno, cómo representar estas informaciones que se producen y se recolectan en los censos en gráficos o infogramas que permitan visualmente reconocer estas cuestiones, no solo en números. Fíjense que acá tenemos un mapa de la Argentina con división política, porque están marcados, Sí. en primer lugar, las fronteras, en segundo lugar, las distintas provincias con sus límites y capitales, si lo pueden ver. Cada uno seguramente está mirando más enfocado en la provincia en la que viven, de ustedes, chicos y chicas. Y tenemos a la izquierda superior, si lo pueden ver, dice densidad demográfica. Habitantes sobre kilómetros cuadrados, que es lo que explicaba yo recién. Y después tenemos la cantidad en cada uno de estos tonos o colores en cada una de las provincias que representa millones de habitantes por kilómetros cuadrados. Claro, y a color ¿sí? está buenísimo el mapa porque es muy claro. Cuanto más clarito es el color, menos densidad poblacional. Exactamente. Cuanto más oscuro es el color, mayor densidad poblacional. Exactamente. Sin mirar esta aclaración y sabiendo algunas cosas que nosotros ya sabemos de cómo se han concentrado las personas, sobre todo en algunas ciudades una. y provincias como Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, si yo primero lo mirara antes de leer la información, puedo tener la hipótesis de que en la Patagonia hay pocos habitantes y en la provincia de Buenos Aires hay muchos. Entonces el violeta oscuro yo sé que me indica mucha gente junta. Mucha. Y el tono más clarito, menos gente, más dispersión al territorio. Después yo podría ir a mirar mi fuente de información o referencias, se llaman referencias sobre el mapa que estamos trabajando, y comprobar entonces que tenemos la densidad demográfica de cada una de las provincias. Sí. La de Buenos Aires, como ejemplo que yo daba recién para leer la referencia que tenemos en el mapa, dice de 100,1 a 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Depende de la zona. Depende de la zona, totalmente. Es un promedio. ¿Sí? Si yo agarro toda la provincia, lo que hago es un promedio. Seguramente Tenés la zonas densidad que de la son- ciudad de Buenos Claro, Aires y el AMBA. la área metropolitana, que son todas las jurisdicciones de la provincia que rodean Vía General Paz o Riachuelo. Claro, es la ciudad de A Buenos nuestra Aires ciudad. más el conurbano bonaerense, que son Exactamente. 29 municipios. La densidad va a ser mucho mayor que en zonas más rurales o alejadas de Claro. los centros urbanos. De todos modos, acá la decisión que se tomó fue hacer un mapa con el promedio de la provincia. Obvio, siempre hay muchas formas de expresarlo. Cuando vos expresás la provincia de Buenos Aires entera, que tiene distintas realidades, haces un promedio. Totalmente. Y después cuando ingresás y haces foco en cada uno de esos lugares, vas a tener distinta densidad poblacional. Totalmente. Una cosa es en alguno de los 135 municipios que tiene la provincia, que son más al interior, y otra cosa es en alguno de los que está rodeando, como vos decías, la ciudad de Buenos Aires, por Exacto. ejemplo. Y el desafío que tenemos en este programa, Diego, chicos y chicas, es poder dar una mirada federal de Claro. todo el país. Seguramente ustedes, cuando retomen el encuentro con sus seños, sus profes en las escuelas, podrán ver la particularidad de su pueblo, de su municipio, de su una. provincia y ver las distintas cuestiones. Acá, si hiciéramos todo eso, se nos irían, no uno, 10 programas. Un viendo- documental tenemos que hacer. Exactamente, muy extenso. Pero sí, entonces, recojamos la idea de que las distintas tonalidades marcan la densidad poblacional, que es la cantidad de habitantes por cada kilómetro cuadrado. Sí, ¿Sí? sí. Fíjense que en el tono clarito, clarito dice entre 0 y 4. O sea, en un kilómetro cuadrado puede haber ninguna o 4 personas. Muy, muy, muy poquito.
comparado con 15.000 en 1 kilómetro. ¿Qué es lo que nos pasa en el sur de la Argentina, donde tenemos grandes extensiones territoriales y por diversas condiciones históricas, pero mucho vinculado a lo climático y demás, está poco poblado? Bien, ahí decimos que la población está dispersa, ¿sí? Entre una casa en esa zona rural y otra casa en esa zona rural hay kilómetros habitualmente, por eso la densidad poblacional es tan baja. Obvio. Escenario elegido, si se quiere, para historias de terror donde pasan cosas y uno no puede ir a buscar a nadie. Claro, pero no nos porque hay grandes distancias y poca gente. Exactamente. Aquí yo me anoté algunos datos bien interesantes para pensar que en... Voy a borrar esto. Dale. ¿Te anotaste datos de qué, Pau? Datos de comparativos entre los censos, que capaz que ustedes lo trabajaron ayer. Y no importa. Si nosotros pensemos que lo repasamos. En 1869 había 1,5 millones, miren cómo lo escribo y relacionamos temas aquí. 1,5 millones. 1,5 millones de habitantes, mayormente concentrado en qué zonas, chicos y chicas, si estamos pensando en este periodo, en las zonas rurales. De una, totalmente. Muy dispersa la población en un época del modelo territorio. Agroexportador. Bien, ahí. Ahora, si nosotros vamos al último censo, que como recordábamos fue el 27 de octubre del 2010, fecha muy recordada, tenemos más de 40 millones de habitantes, ¿sí? Claro. Fíjense el crecimiento de la población en bastantes años, pero un crecimiento muy... En 141 años. Exactamente. Y la densidad promedio de la población en total, en todo el país, es de 14,4 habitantes, que nosotros vamos a ver ahí. 14,4, porque ahí tomamos las relaciones, toda la superficie de la Argentina. Toda. Y tenemos la cantidad de habitantes. Y esa es la densidad poblacional que nos da. 14,4 habitantes por kilómetro cuadrado. Exactamente. Lo que se hace entonces para tener la densidad poblacional total es dividir la cantidad total de habitantes por la cantidad total de kilómetros cuadrados. Me siento como en matemática, Diego. Y tiene que ver. Por la cantidad total de kilómetros cuadrados. Entonces ahí yo saco el promedio de personas por kilómetro cuadrado de todo el país. Exacto. Pero yo sé después que eso tiene estos colores ahí donde hay mucha gente dispersa en algunas zonas y mucha gente muy junta. Definitivamente. Se trata de un promedio, como dijimos, de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Y hablando de la provincia de Buenos Aires y de estas zonas que nosotros tenemos con mayor sombreo o tonos más oscuros, hay un dato súper interesante que construimos cuando preparamos la clase de hoy, que es que actualmente, o con los datos del último censo, vamos a pensarlo, exactamente, del 2010. el 60% de la población total del país se encuentra en el 22% de la superficie. ¿Se acuerdan que algo habíamos trabajado de porcentajes? Claro. El 22% de la superficie total del país. Fíjense qué concentrada. Tenemos mucha población en relativamente poco territorio en términos comparativos. Claro, sería un quinto de nuestra población tiene el 60%. Un quinto de nuestra superficie. De nuestra superficie, perdón, tiene el 60%. Tiene más de la mitad. Tiene más de la mitad, un quinto de nuestra población. Y por el contrario, si yo saco la diferencia de esto, entonces el 40% restante de la población para llegar al 100 va a estar en el 78%. O sea que hay un 40% de la población que está muy dispersa. Tenemos una alta densidad poblacional en una zona y una baja densidad poblacional en otras. Absolutamente. ¿Y eso qué produce? Aglomeraciones muy concentradas en varios lugares que a lo largo de la clase de hoy vamos a seguir trabajando algunas dificultades o problemas que esto puede generar. ¿Te parece si vemos un video? Me parece bien. ¿Sí? ¿Es el momento? Dale. Veamos un video entonces sobre esto que venimos hablando con Pau y vamos a seguir profundizando. Anoten, recuerden. Una aglomeración es una concentración de muchas construcciones que permite el desarrollo de la vida en sociedad a muchas personas. Casas y edificios,
fábricas y centros comerciales, parques y monumentos, calles y avenidas, vías de tren, puentes y viaductos. Pero no solo hablamos de enormes ciudades. Existen aglomeraciones como esta, muy pequeñas, donde viven unos cientos de habitantes. Acá, como podrán ver, el entorno rural es inmediato, forma parte de la vida cotidiana de la gente. Otras aglomeraciones concentran a miles de personas. Y en otras hay millones de habitantes. Hay ejemplos en cada continente. ¿Te animás a dar algunos, Ernestina? Sí, ¿por qué no? A ver, empezando desde Sudamérica hacia el norte. Buenos Aires, San Pablo, Río de Janeiro, la Ciudad de México y Nueva York. En Europa, Madrid, París, Londres y Moscú. En Asia, Shanghái en China. Y Tokio, la capital de Japón. Y en África, El Cairo en Egipto. Y Ciudad del Cabo en Sudáfrica. ¿Y qué tal, profe? Perfecto. Todas esas ciudades superan el 1.000.000 de habitantes. Y algunas los 5 o los 10. En todas estas ciudades, millones de habitantes tienen sus casas, su lugar de trabajo, hay espacios de recreación. Pero para llegar al campo, desde el centro de estas aglomeraciones, es necesario recorrer largos trayectos, que pueden llevar 1 hora o bastante más. Estas ciudades ocupan grandes extensiones, donde con cemento, asfalto y otros materiales se reemplazó la cubierta natural, y así se creó un medio crecientemente artificial. El área metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo, tiene una superficie superior a los 20.000 kilómetros cuadrados. ¿Hay algún otro tipo de aglomeraciones? En algunas zonas se concentran conjuntos de aglomeraciones que forman como archipiélagos, rodeados de una especie de mar rural. Veámoslo en imágenes. Esto se ve, por ejemplo, en la cuenca del río Rin, en Alemania, en torno a la ciudad de Bonn. O también en Italia, en el valle del río Po, alrededor de la ciudad de Milán, donde se mezclan aglomeraciones y extensas áreas verdes. Estos espacios están muy influenciados por la dinámica de las ciudades y forman verdaderas regiones urbanas. Con la formación de ciudades, la sociedad produjo el mayor grado de transformación del medio natural. Le fue ganando terreno a la naturaleza, desmalezando, podando. En zonas onduladas se fue aplanando el terreno. En regiones montañosas se hicieron cortes y túneles en las montañas. Se fue alterando la forma de las colinas y de otros relieves bajos. Valles y riberas de ríos poco profundos se rellenaron con rocas y otros materiales de desecho de las ciudades. Las transformaciones que generan las ciudades alcanzan hasta la atmósfera que hay sobre ellas. Sí, aunque nos parezca increíble. Veamos por qué. Las ciudades son como verdaderas islas generadoras de calor. El clima en las ciudades también funciona en forma distinta a otras zonas. Las ciudades están construidas principalmente con hormigón, asfalto, ladrillos, piedras, materiales que absorben la radiación solar. Por eso la temperatura en una ciudad es mayor que en las zonas no urbanas próximas. Esto se debe también al gran número de habitantes de las ciudades. En muchas de estas grandes aglomeraciones, la temperatura es superior que en las zonas no urbanas que las rodean. En invierno, la diferencia puede ser entre 1,1 y 1,6 grados. A este fenómeno se lo llama isla de calor urbano. Bueno, Pau, este video que acabamos de ver, ¿qué te parece? ¿Para qué nos sirve? ¿Para pensar qué? Nos puede servir para pensar en esto que venimos trabajando, perdón que hable de espaldas, pero quiero borrar mientras, en esto que venimos pensando de las concentraciones urbanas y de el tipo de condiciones y urbanización que esto genera. Sí, dale. Me parece bien interesante entonces, como se veía en este video, cómo las transformaciones de las ciudades, las grandes aglomeraciones, generan modificaciones, cambios. Vos y yo sabemos por vivir en esta ciudad que también hay algunos inconvenientes. Sí. Seguramente los chicos y las chicas que viven en diferentes lugares, es bien interesante pensar cómo se desarrolla la vida en la sociedad cuando hay tanta concentración urbana en pocos espacios. Para pensar en concreto, vamos a pensar en la infraestructura, el acceso a los servicios y entre los servicios, primero los servicios básicos como son el agua, la electricidad, si hay entramado de gas o no, que ahí se reúne algo que es interesante para pensar según los dos extremos de la densidad poblacional que pensábamos, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo vivo en un pueblo con muy pocos habitantes y muy alejado de otras casas o de otras
comercios o servicios. Es muy probable, chicos y chicas, que quienes viven ahí tengan servicios de transporte público con una frecuencia baja, con un horario estipulado, que para ir a tomarlo, por ahí tengo que caminar un poco o trasladarme por algún medio para ir a la ruta donde pasa el colectivo en determinados horarios determinados. Y eso genera ciertas condiciones para trasladarse, para conseguir empleo y para ir a la escuela y demás, porque las distancias son muy grandes, hay poca gente en extensiones muy, muy grandes. Bien. Ahora, si estamos pensando en las grandes aglomeraciones, pensábamos sobre todo en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, las dificultades son otras, que hay mucha gente yendo a trabajar a la misma hora, por ejemplo, entonces eso genera algunas dificultades en el transporte público. Nosotros lo hemos conversado en momentos anteriores, que es tanta la actividad económica que las personas circulan no sin dificultades en esos lugares. Y después hay otra situación bastante que nos puede llevar a pensar bastantes cuestiones, que es que cuando muchas personas se acercan a un mismo centro urbano a buscar su trabajo, sus condiciones de vida, muchas veces se generan situaciones injustas donde en una misma ciudad, con mucha gente viviendo, hay distintas calidades de vida en la misma ciudad. Por ejemplo, en una misma ciudad se dan algunas desigualdades de acceso a los servicios, de transporte, de acceso a algunas situaciones de esta. ¿Qué sucede entonces cuando pensamos en las ciudades y en estas concentraciones? Un montón de cuestiones que, como yo decía recién, pueden tener dificultades, pero ¿qué pasa cuando pensamos en las situaciones rurales? Tenemos un video para ver sobre una persona que tiene una actividad laboral retirada, muy lejana a lo que son nuestras realidades, Diego, Obvio. pero que nos puede servir para pensar, sobre todo para los chicos y las chicas, que como nosotros viven en lugares muy, muy concentrados, y cuando pensamos en las dificultades o en las particularidades que puede tener vivir en lugares donde la densidad poblacional es menor, porque hay poca gente en territorios muy vastos, para imaginárselo, los ayudamos con este video. ¿Te parece? Dale, me parece bien, les brindamos esta herramienta entonces. Adelante. La imagen que normalmente se tiene del campo en Argentina es la de la producción de granos en el centro y norte del país y la de ganado en la región pampeana. También aquella de los cultivos regionales que se realizan en distintos lugares de la Argentina. Estas actividades responden a una forma moderna y empresarial de producir y a un tamaño mediano o grande de explotación. Pero la gran mayoría de productores agropecuarios del país son pequeños productores cuyos cultivos o ganado generan ingresos que apenas alcanzan para mantener a sus familias. Este es Mario, criador de cabras. Vive en el Infiernillo, cerca de Amaicha del Valle, provincia de Tucumán. Los pequeños productores no forman un conjunto uniforme. Se trata en su mayoría de campesinos, indígenas o minifundistas. En algunos casos, muy pocos, parte de la producción es destinada a la venta. En el país hay unos 250.000 pequeños productores que ocupan unas 30 millones de hectáreas. Los campesinos manejan superficies muy pequeñas, por lo que el volumen de su producción es muy bajo. Por falta de medios, les es difícil mantener buenos niveles de rendimiento y calidad. Sin embargo, esta producción representa el 20% de la producción nacional de alimentos. La calidad de estos productos es muy buena porque es la menos manipulada genéticamente, la más artesanal y se consume cerca de su lugar de origen. Esta es la familia de Mario. Todos ayudan con los trabajos cotidianos. Los niños además van a la escuela. Muy a menudo la producción del campesino no alcanza para la subsistencia familiar. Los problemas que afrontan los campesinos son muy parecidos en todo el país. La mayoría no tiene acceso a la tecnología, maquinaria, fertilizantes o agroquímicos. El tiempo de trabajo es mucho y el rendimiento de su producción es muy bajo. Pero una de las características de los campesinos es la fuerza y capacidad de subsistencia.
Mario es originario del pueblo de Aguita de los Amaicha. Es descendiente de los primeros pobladores de la región. Trabajó en la zafra de la caña de azúcar, vivió en Buenos Aires trabajando como albañil y ahora es guía y guardaparque de los cerros que lo rodean. Los campesinos suelen vivir en lugares aislados y en viviendas precarias, en muchos casos con falta de agua, luz eléctrica, transporte y distantes de un centro médico asistencial. Solo a modo de ejemplo y de aproximación para particularmente los chicos y las chicas que como nosotros dos viven en lugares muy urbanizados, es que mostrábamos este video para también conocer otras realidades que segurísimo, hay chicos y chicas de otros puntos del país que la tienen clarísima. Totalmente. Y para pensar un poco las dificultades y las bondades de cada una de las situaciones respecto de la densidad poblacional, porque es muy probable que, así como veíamos a esta persona trabajando como cuidador de cabras, un niño o una niña que nace en esos lugares y tiene intención o acceso a través de la educación o otras cuestiones de querer desarrollar otro tipo de tarea y demás, probablemente deje su lugar. Y eso tiene costos. Algo de esto fuimos viendo con los modelos económicos y con los movimientos migratorios, que siempre que las personas se trasladan de un lugar a otro en búsqueda de trabajo o de mejores condiciones de vida o persiguiendo algún anhelo individual de construir otra realidad, tiene costos, que es abandonar el lugar propio, abandonar el pago, como muchos de ustedes por ahí pueden decir, y quedarse en ese lugar. Muchas veces tiene que ver con no acceder a otras cuestiones de la cultura, de los servicios y demás, que sí proliferan y están muy presentes en las grandes ciudades urbanas. Sí. Algo de esto mismo vimos cuando trabajamos con este proceso de sustitución de importaciones, que cuando la actividad industrial y la fabricación de productos para el consumo se empieza a dar en las ciudades, muchas personas que vivían en zonas rurales se empiezan a acercar a las ciudades con todo lo que venimos trabajando y se producen aglomeraciones o asentamientos que en un momento se llamaban villas de emergencia, que hoy nombramos como barrios populares y que como ventaja, estar cerca de los grandes centros urbanos abre muchísimas posibilidades para conseguir trabajo, para consumir, para conocer realidades diferentes y tener más oportunidades, pero siempre también cuando hay tanta gente en un mismo lugar geográfico, se presentan dificultades. Una, la que dijimos y venimos diciendo, cuando estas personas se asentan en estos barrios hay algo del acceso a los servicios que es complicado porque son barrios que no están correctamente urbanizados, es como una deuda pendiente que se arrastra y que tiene sus consecuencias. Otra tiene que ver con el transporte, que estamos todos en un pequeño lugar geográfico queriendo ir al mismo lugar a la misma hora que empiezan y terminan los trabajos y eso genera algunas dificultades. De una, sí. Y también pensar que si bien se abren muchas oportunidades y hay muchas dificultades, lo que hablábamos antes es el tema de las desigualdades. Como en ciudades o en espacios geográficos muy pequeños hay mucha gente que accede a mucho y otras que acceden a poco y nada. Claro, ¿Y la cómo desigualdad. Exactamente. ¿Y cómo es la mirada sobre eso, ¿no? Como en algunas ciudades que reciben población de otros lugares, se cree que esas personas no tienen derecho a todo y nosotros venimos trabajando que cualquier persona tiene por lo menos derecho a sus servicios básicos, a poder tener su identidad y algunas cuestiones que sobre todo en una coyuntura difícil como esta es importante que tengamos presente que todas las personas que habitan en cualquiera de los barrios tienen derecho a acceder a todas estas cuestiones que venimos trabajando. Definitivamente, sí. Entonces, bien importante pensar cómo impacta en la vida de cada uno o de cada una de nosotras el lugar en el que vivimos por la cantidad de personas que viven en ese mismo lugar. Correcto. Y las dificultades o las ventajas que puede tener vivir en un lugar muy concentrado de personas o en un lugar con la población muy dispersa donde estoy lejos de muchas cuestiones. Me parece bien. Con estas bueno cosas me pensarlo. parece que está bueno pensar, invitar a los chicos y a las chicas a que nos puedan compartir a través de las redes qué ventajas o qué dificultades tienen la realidad y el barrio, municipio o localidad en las que les toque vivir, así los conocemos más y conocemos estas condiciones. Está buenísimo, Pau. Una pequeña ayudita para pensar esto que vos estás diciendo acerca de la desigualdad y demás es en los barrios vulnerables. Sí. Por ejemplo, tenemos alta densidad poblacional y además también tenemos hacinamiento, que es
la densidad poblacional, si quieren, llevada a las la unidades casa. funcionales o a las casas. Es mucha gente en pequeños lugares, en pequeñas casas. Y cuando hablamos siempre al principio de este programa acerca del coronavirus, por ejemplo, de lo que nos está atacando en estos momentos, la pandemia, requerimos y necesitamos de distanciamiento social. Entonces, cuando tenés mucha densidad poblacional y además tenés hacinamiento, ese distanciamiento social se complica por más de que la gente hace todo lo que está a su alcance para poder cumplir con esto, ¿no? Totalmente. Y además agreguemos lo de los servicios, la cuestión de la higiene, por ejemplo, ¿no? Si no están los servicios disponibles y acorde a lo que la gente necesita, a veces se vuelve más difícil también. Totalmente. Y la sobrecara o la contracara de eso, que todas las monedas tienen cara y contracara, es la solidaridad. Por supuesto. Pensar que hay muchos funcionarios del gobierno nacional que están diciendo que la casa es el barrio, ¿no? Cuando la unidad funcional y las casas donde vive mucha gente y es difícil el distanciamiento, el barrio se transforma en la casa y las cuestiones de los servicios, de la alimentación y demás se pueden ir resolviendo colectivamente, siempre con ayuda del Estado, para que estas personas puedan tener sus derechos y se puedan cuidar también. Excelente. Bueno, por eso les dimos algunas pistas, algunas ideas para que piensen. Hay muchas más acerca de esta actividad que les propuso Pau para sus casas. Chicos, chicas, nos vamos a un recreo, ya volvemos. Es momento ahora de ingresar en la clase de ambiente. Pau, ¿qué es lo que vamos a ver? Bien, venimos trabajando algunas cuestiones súper interesantes para pensar la biodiversidad en ciencias naturales, Sí, que tiene de que ver una. con la gran variedad de plantas, animales, las condiciones que tiene que tener un ambiente para que pueda haber cierto equilibrio entre esas cuestiones. Y no quiero dejar de hacer el paréntesis de que en esta situación de que las personas, los seres humanos, estamos más replegados y más guardados, hay algo de eso que también se está moviendo. Sí. Pero tenemos para compartir hoy a nuestro amigo Zamba, Sí, vino el Zambita. haciéndose algunas preguntas sobre la biodiversidad en un territorio muy hermoso de nuestra América, que es el Amazonas. Espectacular. Veamos entonces, ¿qué está haciendo Zamba? A ver. Zamba pregunta. ¿Qué es la biodiversidad? Yo lo sé. Oh, no, el niño que lo sabe todo. El niño que lo sabe todo. A ver, ¿qué es la biodiversidad, niño que lo sabe todo? La biodiversidad, o variedad biológica, es la variedad de seres vivos, producto de miles de años de evolución. Ah, que haya distintos tipos de animales. Sí, pero también de plantas, hongos, insectos, bacterias. Todos los seres vivos hacen a la biodiversidad. ¿Y qué tiene que ver el Amazonas con todo esto, niño que lo sabe todo? Tiene todo que ver. La selva amazónica es la zona con mayor biodiversidad de todo el mundo. Ocupa 5,5 millones de kilómetros cuadrados y representa casi la mitad del bosque tropical que hay en el planeta. Ah, ¿sí? ¿Y cuántos tipos de árboles hay? ¿5? ¿Más? ¿10? No, más. ¿100? En total, en el Amazonas hay aproximadamente 40.000 especies de plantas y árboles. ¡Guau, qué lindo! Hay yagrumos, ceibas y una planta acuática llamada Victoria amazónica que tiene hojas de más de 1 metro de diámetro. ¿Y animales cuáles hay? Hay monos, guacamayos, tucanes, perezosos, jaguares, caimanes, lagartijas, ranas, salamandras, boas, tapires, nutrias y se estima que viven casi 3 millones de especies de insectos. Se encontraron hasta 43 especies distintas de hormigas en un solo árbol, Zamba. Y no hay que olvidar la vida acuática, como el delfín rosado ¡Yujú! o las pirañas. ¿Y sigue creciendo la biodiversidad del Amazonas, niño que lo sabe todo? No, Zamba, todo lo contrario, porque los seres humanos cortan los árboles y cazan a los animales de forma indiscriminada. Por eso es muy importante que tomemos conciencia para que la selva siga hermosa y fuerte. ¿Sabés qué otra cosa es importante, niño que lo sabe todo? ¿Qué? ¡Correr! Esto fue Zamba pregunta. Y el niño que lo sabe todo responde. Y el niño que lo sabe todo responde. Ahí lo veíamos al capo del mundo mundial de Zamba haciéndose esas preguntas, recorriendo y demás. Bueno, Pau, ¿ahora qué hacemos?
Después de La inmensa selva, yo quiero recordarles a los chicos y a las chicas que estamos trabajando muy intensamente desde todos estos programas para convocarlos a que ustedes también lean, que busquen en casa los libros, los que leyeron, los que no leyeron, los que capaz que leyeron los padres, las madres o los que habían pasado por ahí que quedaron en alguna biblioteca. Y que una vez que leyeron todo eso pueden acceder a las redes del Plan Nacional de Lecturas y ir viendo las lecturas que nosotros subimos. Bien. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos una pequeña bibliotequita y cada tanto... Siempre es bueno ir y recorrer la biblioteca. No importa el tamaño que Exactamente. tenga, no importa si es grande, si es chica, si incluso es una biblioteca como tal, si no es un lugar donde están los libros. Está bueno ir, acercarse, chicos, chicas, como hace Pau en Sí, este momento. a veces es revisar y chusmear y ver qué hay. Exacto, a veces es una biblioteca con forma de biblioteca con Obvio. libros paraditos, a veces es una pila de libros que quedó ahí. Donde estén. Donde ustedes, chicos y chicas, yo lo que los invito es a que vayan a ver qué hay ahí, con qué se pueden encontrar. Porque no sé a vos, Diego, pero a mí me pasaba mucho en mi casa que cuando chusmeaba los libros me encontraba con cosas interesantes. Obvio. Cuando era muy chiquita no, solo quería ver que Me sigue tuvieran pasando. dibujitos. ¿Sí? Que voy y reviso vuelta a la biblioteca y agarro libros que me gustan o que no había olvidado o que todavía no leí y me gusta. Sí, o a veces capaz que uno le pregunta a papá, mamá, che, ¿hay libros? ¿Está en la biblioteca? No, no hay nada. Y uno va a buscar Sí. y en algún lugar estaban. Entonces, a lo que los invitamos es a que hagan este ejercicio de poder revisar un poco qué hay para leer en la casa y entrarle a la lectura y que nos cuenten también qué encontraron. Seguramente si hay cosas que eran de los adultos de la casa, los van a hacer recordar cuando las leían y eso también está bueno porque es un momento de compartir lecturas. De una. Entonces, encontramos aquí en nuestra biblioteca un texto que quería compartir con ustedes en esta búsqueda que vamos haciendo nosotros también de ver cómo elegir lo que queremos compartir con ustedes leyendo. Es un cuento tradicional argentino que se llama El zorro y el perro, que fue recopilado, porque es un texto folclórico tradicional, por Félix Coluccio, quien dio esta versión que vamos a leer hoy. Félix Coluccio nació en Buenos Aires en 1911, falleció en 2005, fue investigador y miren esta palabra, folclorólogo, que quiere decir que investigaba sobre relatos y todo lo que tiene que ver con nuestra cultura folclórica. Fue profesor de geografía y miembro de algunas academias, autor de muchos libros. Entonces, el zorro y el perro. Había una vez un perro que celosamente cuidaba el gallinero de su amo. El zorro hacía mucho tenía hambre, rondaba por allí y aprovecharía el menor descuido para llevarse algunos pollos. Claro que los afilados colmillos del can imponían por sí solos mucho respeto. Además, los gruñidos que daba cuando lo veía le asustaban tanto como aquellos. Entonces pensó en conquistarlo con salamerías. Cuando creyó haber conseguido su propósito, le dijo: «Mira, si tú te haces el dormido, yo podría llevar lejos de aquí unos cuantos pollos y algunas gallinas. También 2 o 3 patos y uno que otro pavo. Y después, si te parece bien, lo repartiremos equitativamente». No se dejó sobornar el fiel guardián y el zorro tuvo que ponerse rápido lejos de su alcance para no llevarse su merecido. Pasó un tiempo y el zorro no se daba por vencido. Dio vueltas y vueltas y un buen día se presentó arrastrando una bolsa. «¡Hey, perro amigo! Aquí traigo un pavo que he conseguido con mi trabajo. Es mi deseo que me lo cuides hasta mañana. Mira qué grande que es. Eso sí, si yo no vuelvo por él mañana, te lo podés comer. Lo único que te pido como garantía es un pollo, aunque sea pequeño». Entró en la malicia el perro y olfateó la bolsa. No era pavo precisamente que olía. Y en 4 saltos se puso al lado del zorro diciéndole: «Te voy a enseñar, vibrón». Pero el zorro, que iba preparado para huir si le fallaba su astuto argumento, en pocos instantes se alejó poniendo buena distancia entre él y su perseguidor. Retornó a su casilla de perro, mientras lejos se veían unas nubecillas de polvo que en su carrera levantaba el zorro. Y tenemos un dibujito de un zorro, para que vean como cuando eran chiquitos. Ahí está, muy bien.
Pau, excelente, como siempre. Gracias por haber compartido esto con nosotros. Bueno, gracias a vos, gracias a ustedes, chicos y chicas. Nos vemos mañana. Sí, nos vemos mañana. Dale, chicos, chicas, hasta luego. Chau.